buenas noches a todos ustedes, espero que se encuentren de maravilla, sean donde nos estén visualizando. Hoy estamos en un nuevo programa aquí en la página de Sincronizados con Laura y pues bueno, el tema de ahora va a ser un homenaje a Fernando Ruiz, que es una maravillosa persona en el tema de la animación mexicana. Y bueno, aquí tenemos a las personas que vienen siendo sus hijos. Muchísimas gracias que estén aquí con nosotros. Gracias. Bienvenidos a la página de Sincronizados. Y adelante. Gracias. 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 Sí, no, gracias a ustedes y antes que nada, pues qué bueno que tenemos la oportunidad de platicar, ustedes desde Cancún, algunas personas y nosotros desde Ciudad Juárez, ahora sí que estamos de punta a punta, pero pues la tecnología nos permite hacer este tipo de travesuras y a mí me encantaría que este programa es un programa, pero también es un homenaje, porque pues, el señor Fernando Ruiz desafortunadamente acaba de partir y... ¿Quiénes nos acompañan? ¿Quién está aquí exactamente del lado mío? Tania. Yo soy Tere Ruiz. Tere. Soy la quinta de sus hijos. ¿Y cuántos hijos fueron, Tere? Somos 8 hermanos. Ajá. 6 mujeres y 2 hombres, pero tenemos, nuestro hermano el más pequeño es nuestro medio hermano. Ajá. Él no trabajó con mi papá, él admiraba a mi papá, pero casi todos trabajamos con él. Nos enseñó esta gran profesión. Híjole, y que tenemos muchísima tela de dónde cortar, Tere. Pero bueno, seguimos presentándonos y ahorita nos dejamos ahí en reserva todas esas experiencias, todos esos recuerdos, todos esos reconocimientos, todo ese orgullo que estoy seguro que se les nota así en la cara, ¿no? A las personas en la pantalla. Ahora tenemos a Berta y Adriana. Así es. Yo soy de las últimas de las mujeres, soy la gemela. Mónica es mi gemela. ¿Son gemelas? Sí. ¡Sí! Por eso están juntitas. No. Esta es la mayor. Yo soy Berta, soy la hija mayor, soy la primera de todos. Y Adriana es gemela de Mónica, que está del otro lado, allá está. La de lentes. Ok. Entonces Berta y Adriana no son gemelas. No. Ok, bien. Están haciendo muchas travesuras. Entonces, ¿quién es gemela de quién? ¿Adriana de Mónica? Exacto. Ya puse aquí una flechita. Okay. Adriana y Mónica son gemelas. ¿Quién es la mayor? Yo soy Berta, soy la mayor de todos. Ajá. Estoy ahorita aquí con Adriana, que de las mujeres son las menores. Adriana y Mónica son las más pequeñas. Perfecto. Bueno, pues de nuevo, bienvenidas. Y luego tenemos a Tony. Tony, sí. Tony o María también. Tony o María, que también, ¿qué número de hija eres? Yo soy la segunda de 8. Perfecto. Mi papá amaba a los niños, ¿se nota? Quería llegar a ese punto de que realmente le gustaba hacer travesuras, ¿verdad? Pero bueno, honor a quien honor merece y luego ya nos vamos directamente con Mónica. Mónica, que soy la más chica de las hijas. Pero nos falta ¿quién? Falta Ceci y Fernando. Fernando. Ceci Y Fernando. Ricardo. Bueno, y Ricardo, el más chico. Ajá, ok. Ellos, bueno, tengo entendido que Fernando ya está detrás de cámaras, ahorita va a entrar, solo caemos en pantalla, así que ahorita pues yo voy a ser la que me espumo, ¿verdad? ¿Y Ceci y Ricardo no van a estar? No. Bueno. Pero me imagino que nos están visualizando, ¿no? Sí. Apoyándoles. Sí. Perfecto. Saludos, Un saludo. Ceci, ¿en dónde vive? En Cancún. Ceci vive en Cancún. ¿Y Ricardo? Aquí en México. ¿Y Fernando? Aquí También. en México también. ¿Y Mónica? Nah, ya es broma. Aquí en México. Yo estoy desde Querétaro. Oh, ¡Wow! Bien. Fernando. Pues seguimos con esta plática, no sé, ¿tú qué piensas, Jackie? ¿Por dónde empezamos así, a apretar tornillos? algo fuerte. Ay, bueno, principalmente me sorprende que son muchos hijos, o sea, que bueno, realmente, y que la mayoría estén todos aquí con nosotros
Y bueno, una vez más, bienvenidos y les agradecemos muchísimo que estén ahorita con nosotros. En verdad es un pésame para ustedes. Yo sé que Fernando fue un padre increíble y que tienen mucho que contarnos ahora. Y con gusto, yo sé que como Laura, como las personas que nos están visualizando, queremos escucharlas y saber cómo fue Fernando Ruiz. Platíquenos un poquito de él, cómo es que empezó con esto de la animación. Bueno, si me permiten, familia, tomar la palabra. Muchas gracias, Jacqueline. Bueno, en verdad sí fue un padre excepcional. Digo, era un soñador. Y algo que yo recuerdo mucho desde que era pequeña, y yo creo que todas no me dejarán mentir, es que mi papá decía que la etapa más importante del ser humano era la niñez, que lo más valioso que tenía esta etapa era la imaginación de los niños, esa capacidad de crear mundos, historias, esta fantasía que tienen los niños, era algo que él consideraba que era lo más valioso en el ser humano, porque era la etapa más breve, más corta en la vida de cada persona. Y la imaginación y la capacidad de crear ayudaba a que uno de adulto fuera mejor persona en la vida, ¿no? Y a mi papá eso le preocupaba mucho y decía, es que yo quisiera poder ayudar a los niños a que tengan esta capacidad de imaginar y disfrutar su etapa de lo que es la infancia, ¿no? Entonces, a él le encantaba contar cuentos, le encantaba ayudarnos a desarrollar nuestra imaginación y a él era como querer mantener esa parte en los niños porque como que cada vez esa etapa se acorta más, ¿no? Como que queremos crecer muy rápido. Y decía, sí. No, es mejor ser niño más tiempo. Eso es lo que quería compartirles. No sé, ustedes, hermanas, que quieren compartir. Bueno, mi papá, perdón. Que ahí no te acuerdas. Mi papá, preguntabas, Jackie, ¿dónde empezó? Pues empezó justamente siendo un niño. Él platicaba que en la escuela lo único que hacía era hacer dibujitos y llenaba sus cuadernos de dibujos y los profesores le decían que de eso no iba a vivir. Y al final, pues de eso vivió. Siempre le gustó dibujar y yo creo que sí, como dice Berta, mi papá siempre fue un niño, siempre tuvo alma de niño, es la verdad. Era como un niño pequeño en muchos aspectos. Nunca perdió esa esencia. Bueno, yo te puedo decir que mi papá era un bohemio, aparte de ser dibujante, era un bohemio, amaba el arte, amaba la música, pintaba, hacía chistes, tenía su programa de comedia, entonces siempre estuvo envuelto en el arte, desde la ópera hasta escenografías, todo eso le apasionaba mucho. La actuación también, el doblaje. El doblaje, conductor de radio, conductor de eventos sociales, era muy carismático. Bueno, y ustedes también, yo a quienes están viendo en pantalla también las veo muy, muy plenas, muy orgullosas de haber tenido el papá que les tocó, porque yo lo estoy comparando algo así como pues como un genio, ¿verdad? De que tenía toda esta gama de talentos, no solamente de dibujar, sino de entretener, de hacer doblajes, de interpretar, de escribir, de escoger música. Entonces yo creo que realmente les tocó un genio. Y eso es maravilloso y sobre todo que nos lo compartan a viva voz y no estarlo viendo en un frío reportaje, sino con la sangre de la sangre Ruiz. Claro. Yo quisiera comentarles en el plano del trabajo, que yo, bueno, tuve la oportunidad de estar muchos años en el estudio de animación, conviviendo, trabajando como empleada, o sea, no fue fácil, porque aunque era mi papá, no era fácil para mí, pero yo me encantaba porque era el mundo que yo quería.
pero sí les puedo comentar que él con su gente era un amigo, no era su jefe, no era el director, era un amigo. Él llegaba todas las mañanas y iba mesa por mesa a saludar a cada dibujante. Si algún dibujante tenía alguna situación, les preguntaba, les ayudaba. Él quería mucho a su gente, la hacía parte de él. Y la verdad, la gente, ahora que mi papá falleció, mucha gente del mundo de la animación, pues nos mandaron mensajes y todos, la verdad, a mí me llenó de orgullo saber que todos decían que habían aprendido muchísimo de él o que se habían dedicado a esto gracias a él, porque él aparte hizo una escuela de animación para poder crear esa misma gente que le enseñaba, se quedara a trabajar con él. Entonces, fue un gran dirigente, fue un gran jefe, un gran director. Y aparte, una excelente persona, un gran líder, que supo motivar a su equipo, y su equipo no solamente se centró en su familia, sino en quien quería trabajar para él, y todavía dejó un legado de hacer una escuela. Entonces, realmente estamos, creo que quedándonos muy cortas con este homenaje. Claro. Pero hay aquí una parte interesante, ¿verdad? Que su papá fue el padre de la animación mexicana, y hay un parteaguas en que es el primer mexicano que trabaja con Walt Disney. Ahora mismo... Mira, realmente no, él no fue el primero, ya hubo otro mexicano con Disney, Ernesto Terrazas, pero vamos, mi papá llegó becado por la ULA. Cuando llega a la ULA, le dicen a la llega a la ULA, le dicen, lo que ya sabes, ya no te lo podemos enseñar aquí. Entonces lo mandan a los estudios Disney, y los estudios Disney lo acogen, y mi papá se queda ahí a aprender un año entero, y trabaja en La Espada en la Piedra. Lo que mi papá nos contaba es que Disney estaba muy sorprendido porque decía que era la primera vez que algún estudiante quería ir a hacer pasar un año ahí como beca, como pasantía, y que eso nunca les había sucedido. Sí, ¿no? fue el primero. Que a Disney eso le hacía mucha gracia, ¿no? Y obviamente les encantó recibir a mi papá ahí, ¿no? Y qué bien, pero yo tengo una pregunta, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de Disney, de Walt Disney, ¿estamos hablando de Walt Disney, la persona, o ya de Walt Disney, la empresa? La persona. No, la persona. Y a mí me encanta porque, por ejemplo, Walt Disney es tan creativo como tu papá, porque los más o menos son en la misma fecha de nacimiento, ¿no? En diciembre, que quiere decir... Sí, en diciembre, pero... Sí. Que es el 5 de diciembre. Sí. Entonces, ¿qué recuerdan ustedes que su papá les haya hablado de Walt Disney, la persona que empezó con unas cuantas hectáreas en California y que hizo una empresa y que el ratón conquistó el mundo? Bueno, yo conozco una historia, mis hermanas a lo mejor conocen otras, cuando mi papá llegó a los estudios y se topa con un animador que se llama Dan McManus, que es el que lo introduce. Le dan un pase a mi papá para ir a la zona de comida de los trabajadores, porque de un lado comían los dibujantes y de otro lado comían los ejecutivos, entre ellos el señor Walt. Entonces mi papá va y pide su hamburguesota, así me platicó, me estaba yo comiendo mi hamburguesa, y en eso él podía ver a través del cristal o a través de la puerta cómo entraban los ejecutivos a la otra área, y ve entrar al señor Walt, y pues así decía mi papá, se me cayeron las popochas cuando lo vi pasar, ¿no? Y entonces Dan le dijo, ¿lo quieres conocer? Y mi papá atragantándose con la hamburguesa, sí, por favor, sí, lo quiero conocer. Entonces va Dan, va por el señor Walt y le presenta a mi papá, y pues Walt muy lindo le dice, bienvenido, espero te diviertas aquí, ya me va a ir informando Dan de tus progresos. Y le dicen, bueno, le dice, disfruta, y le da una tarjetita y le dice, vete mañana al parque y pásate la bomba. Y le dio una tarjetita, y mi papá me dijo, tuve acceso a todo. O sea, entré a todo con la tarjetita, con el pase mágico.
de Walt. Así lo conoció la primera vez que se topó con él. Perfecto. Bueno, es que talento con talento. Yo no puedo decir que Walt Disney era mayor que tu papá o tu papá mayor que él. Simplemente la vida los hace y ellos se juntan. Ahora, está Fernando Junior esperándonos detrás de cámaras. Yo me despido para darle el espacio. Gracias, Laura. Un gusto haber platicado con ustedes. Ahorita voy a ver el programa y luego les pongo likes y todo. Y pues, ya saben, tienen aquí amigos en Ciudad Juárez y lo que se les ofrezca. Y me despido y seguimos aquí en contacto. Gracias, Laura. Hasta luego, Laura. Sí, bye. Me salgo. ¿Cómo le hago? Ok. Sí. Bueno, estaré agregando a Fernando Ruiz para que también esté con nosotros y pueda compartir sus comentarios y todo. Y a ver, aquí está. Buenas noches, Fernando. Bienvenido. Hola. Buenas noches. Hola, hermano. Hola. Hola, Fer. Hola. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Aquí bien, muy bien, gracias. Aquí viendo el programa. Cosas muy interesantes. Sí, muy bien, bienvenido. Espero que nos haya podido escuchar de todo lo que estábamos platicando, de cómo su padre conoció a Walt y que son cosas realmente que obviamente no todos sabíamos y son muy interesantes. Realmente agradezco mucho que estén esta noche con nosotros y podernos contar y abrirse de esa forma con nuestro público. Sí, claro, lo estoy escuchando desde que empezó y las anécdotas que están contando. Podría agregar una anécdota que digamos que fue la anécdota final de su estadía allá en el estudio de Disney. Él, terminando su año de becario, de aprendiz, que fue el que estuvo allá en el 61, él hizo prueba para aplicación para quedarse a trabajar. Él tenía que regresar a México. Él presentó su aplicación para quedarse ya como empleado del estudio. Aprobó, pasó todas las pruebas que le hicieron y le dijeron que iba a ser aceptado. Nada más se tenía que regresar a México a cumplir un trámite ya para después volver a los estudios y ya quedarse a trabajar ahí. Y en esas estaba cuando se volvió a topar con el señor Disney y le comentó que ya lo habían aceptado como empleado, como animador en el estudio. Y el señor Disney le contestó que qué bueno, que muchas felicidades, pero que era triste que un mexicano tuviera que salir de su país para esperar que otro mexicano hiciera lo que él tenía que hacer. Uh-huh. Entonces mi papá tomó la decisión de ya no regresar a los estudios Disney y formar su propio estudio en México. Creo que esa parte pues lo marcó para toda su vida, vaya. Me imagino. Pero sí, ¿qué les parece si leemos un poquito los comentarios? Porque tenemos comentarios igual, aquí se los estaré leyendo. Gracias. Nos comenta Maki Terán. Todas sus hijas e hijos también creativos y talentosos serán humanos. Un fuerte abrazo de Eva, que siempre los llevo en mi corazón. Grandes y amorosos recuerdos de una gran familia. Gracias, Eva. Eva trabajó muchos años con mi papá. Gracias, Eva. ¿En serio? Ella nos cuidaba cuando éramos chiquitos. Era nuestra nana. Ay, mira. Sí. Perfecto. La pasamos con Brisila Campos. Un abrazo grande para toda la familia Ruiz. Bendiciones. Gracias. Gracias, Pris. De cantar también, era lo que estábamos comentando ahorita de todo lo que su padre podía hacer, ¿no? Un maestro en todo lo que viene siendo el arte. Sí, cantaba ópera. Ay, qué genial. Más que un jefe, fue un gran maestro, protector y amigo. Siempre le estaré agradecida de su empatía y solidaridad para con sus colaboradores. Gracias. Un hombre con un gran sentido del humor. Sí. También. Sí, era el alto de las fiestas. ¿En serio? Sí, también era Santa Claus. Igualito. Sí, fue a varios programas de radio invitado como Santa Claus, porque trabajaba en la radio con Claudio Lenk
Ajá. Claudio Lenk lo invitaba y mi papá era Santa Claus. O entonces Pero se hizo un vestía. anuncio, ¿no? También. Hizo en los 70s, creo, hizo un anuncio de lavadoras y salió vestido de Santa Claus. Lo que pasa es que mi papá físicamente era muy parecido, era llenito, su barba era blanca, su nariz era de bolita y tenía sus chapitas rosaditas, su pelo blanco, era igualito a Santa Claus. De hecho, mis hijas decían, le presumían a sus amigas en la escuela que su abuelo era Santa Claus. Sí. Y mi papá decía que sí. Y siguiéndoles la corriente, ¿no? De que sí soy. Sí, sí. Y en el tema de cantar, él trabajó mucho tiempo en la compañía de Pepita Envir, cantando zarzuela, y también cantaba ópera, cosa que le apasionaba la música clásica. Y efectivamente con el señor Claudio Lenk tenían un programa de ópera en la XCW, en el que él trabajaban juntos. Y de teatro. También era actor, gracias a él también heredamos todas esas facetas. Y llegó a hacer doblaje, era John Bosley en la serie en Los Ángeles de Charlie. Mire, esa sí fue un boom también, ¿no? Era el arroz de todos los moles, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, andaba en todos lados. Regresémonos a la animación. Al tema, porque ya me salí por la No, no se preocupe. Regresemos. También comenta Maki Terán y una gran hermana, mi Tere y Berta. Ay, un abrazo, de verdad. Es en verdad, esto es cierto. Aquí hay una hermandad. Sí. Así era una familia. Éramos familia. Ricardo Alavés Hernández comenta, he gusto escuchar de viva voz a sus hijos, fue un honor conocerlo y pasar con él grandes pláticas. Saludos. Gracias. El doblaje también. Comentaron que también hacía doblaje. Sí, ya comentamos del doblaje. Fíjate, Jackie, que en las notas que salieron de mi papá, que bueno, hubo muchos pues notas periodísticas de él, hubo varios errores en cuestión de lo que fue su trayectoria. Entonces hace rato comentábamos que a él la noticia de que fue el padre de Katy la Oruga, pues se hizo como viral, y la verdad es que mi papá sí hizo Katy la Oruga, él empezó. Fer te puede platicar qué pasó con ese tema. Y también decían que de la familia Telerín, y mi papá no hizo la familia Telerín, mi papá hizo una serie que se llamaba La Familia Telemiau, que era las caricaturas de una familia de gatitos, y creo que ahí estuvo la confusión, porque La Familia Telerín es un programa español que mi papá no hizo, pero hubo ahí como la confusión un poquito, y no, él hizo los Telemiau y los Teleguau, así se llamaban, eran unas caricaturas. Sí. Pero el caso de Katy la Oruga, Fer te puede platicar cómo estuvo el tema y por qué la confusión de que fuera el padre de Katy la Oruga. Sí, el del caso de Katy la Oruga, bueno, mi papá en el 76 es cuando se estrena la primera película de animación hecha en México, que fue Los Tres Reyes Magos, que mi papá hizo con el apoyo de lo que era entonces Conacine, actualmente IMCINE. ¿Ok? Entonces este proyecto lo inicia en el 74, lo termina en el 76 y se estrena en el mismo año del 76. Inmediatamente después a él le dan un nuevo contrato para un segundo largometraje de título Pepina Oruga, o La Oruga Pepina, no me acuerdo muy bien. La Oruga Pepina. La Oruga Pepina. La Oruga Pepina, que es este guión de Silvia Roche, que se convirtió después en Katy la Oruga. El asunto es que mi papá empieza esta producción entre el 76 y el 77, cuando viene el cambio de administración de Echeverría a López Portillo. Entonces, con la administración de López Portillo, cancelan todos los contratos por parte de Conacine que hubieran firmado en la administración anterior, y entre ellos el de Pepina Oruga, el de mi papá. Para entonces ya llevaba él como 15 o 20 minutos de producción terminada.
pero el asunto es que le cancelaron el contrato, le retiraron el financiamiento y se quedó ahí el proyecto en el aire. Tiempo después, pues la autora de la obra, que era la que tenía los derechos del guión, que era esta Silvia Rocha, pues recupera su guión. Me imagino que tuvo que haber pasado por algún trámite legal para recuperar el guión que estaba comprometido cuando tenían el convenio con mi papá, y ella misma se lo lleva a España para producirlo allá, y entonces se produce con el nombre de Katy la Oruga. Pero esa es la historia de cómo empezó mi papá el proyecto y por qué él no fue el que lo hizo en realidad al final, ¿no? Entonces allí fue donde hubo una confusión y en algunos periódicos salió que mi papá había sido el director de esa película, pero no. Y efectivamente la familia Telerín es de otro estudio español, de un director que se llamaba, ya falleció, se llamaba Paco Macián, de los estudios Macián, era el nombre de ese estudio, y esos personajes salieron en un largometraje de ese estudio que se llama El Mago de los Sueños, que es una película que pues, la puede uno alquilar o comprar, todavía es, que fue muy vista en su época y muy reconocida. Y esta familia de niños que cantaban para irse a dormir salen en esta película que se llama El Mago de los Sueños, que se trata de de los sueños de los niños, vaya. Pero no, mi papá tampoco hizo la familia Telerín. No, porque podría decirse que Katy la Oruga pues es medio papá, pero de la familia Telerín ni medio ni nada. Sí, la verdad mi papá hizo el diseño del personaje y todo. Y le dolió mucho, yo me acuerdo, mi papá siempre lo decía, le dolió mucho Katy. Me dolió. Sí, de hecho, estaba viendo. Adelante. Sí, no, te iba a practicar ya después cuáles fueron las producciones que... Sí, porque hizo muchas cosas más. Ya después de eso hizo muchas cosas. Te estoy hablando del 77, cuando fue lo de Pepina Oruga. Un año después lo invita la UNICEF para participar en un proyecto donde iban a participar 10 países distintos. Era un proyecto que querían estrenar en el Año Internacional del Niño, que, si no me equivoco, fue en 1980. 79. Pero 79 empezó la producción, ¿no? El año del niño fue el 80, ¿no? El 80. ¿El 80? Ah, perdón. Sí, porque la producción empieza en el 79 y en el 80 se estrena la película. Esta película consistía en 10 cortos hechos por 10 países distintos, donde cada uno de los cortos habla sobre cada uno de los 10 derechos del niño que están inscritos en la UNICEF. Entonces a mi papá lo invitan a participar para representar a México y a él le asignan la producción del primer corto, o sea, del primer derecho de los 10. Entonces es el derecho que dice que todos los niños tienen derecho a los otros 9 derechos. Wow. Sí, de hecho, ¿cuántos países americanos participaron, Fer? Canadá y México. Nada más. Canadá y México. Los países que participaron fueron Inglaterra, Rusia, Alemania, Canadá, México, Bélgica y se me van otros. Italia, creo. Aquí está la película. No se ve. No se ve. Pero el mejor fue el de México, ¿no? Se supone. Sí, los países. Pues mira, para hablar de esta película se estrenó en el 80 y abrió ese mismo año el Festival de Cannes. Sí. Y recibieron reconocimiento 3 cortos, el de México, el de Canadá y el de Inglaterra. Ese mismo año el de Canadá se presentó en el Oscar y también ganó el Oscar, la estatuilla del Oscar, con ese corto. Los cortos tenían que cumplir 2 requisitos, tenían que durar entre 10 y 15 minutos cada uno y no tenían que tener diálogo para que pudieran ser entendidos en cualquier parte del mundo. Entonces, había que contar o expresar lo que decía el derecho que te tocaba representar y lo tenías que hacer pues sin diálogos, con pura imagen. Entonces, hay dentro de esa película, dentro de los 10 cortos, hay trabajos sumamente interesantes. Algunos países usaron técnicas distintas, no solo dibujos animados como tal, unos usaron puppetons, otros usaron
grabados en tinta y cosas muy padres. Es una película muy interesante y muy padre. Se exhibió en todo el mundo menos en México. Ah, qué caray. Y pregunta por qué. Pregunta por qué. ¿Por qué? Porque no la entendieron aquí en México. La esposa de López Portillo entró un día al cine y vio que estaban poniendo ese corto y dijo, ¿qué es esto? No le entiendo nada. Y no, le pusieron la película completa. Ajá, y sí. dijo, yo no entiendo nada, esto no entiendo nada. No se va a poner. Entonces le dijeron, oiga, pero el de México, bueno, pónganlo, y lo ponían antes de una película de Mafalda que vino a México. Pero como los tipo trailers que ponen antes de la película, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, de hecho también había recibido la invitación a Cannes y nunca se le hicieron llegar a mi papá. Sí, entonces un día estábamos en la casa comiendo y sonó el teléfono y contesta mi papá y le habla a un reportero y le dice, señor Ruiz, le queremos hacer una entrevista, ¿dónde nos podemos ver? Y mi papá, ¿de qué me habla? Estamos aquí en Cannes viendo su película, ¿no? Mi papá, ¿sí? Pues yo estoy en México. Y el reportero le decía, ¿cómo que está en México? Sí, pero usted debería estar aquí, está premiando su corto, o sea, lo podemos entrevistar. Y papá decía, pues no tenía yo ni idea. Así se enteró mi papá que la película estaba en Cannes, porque no hubo ni una nota, ni un reconocimiento, ni un laurel, ni un aplauso, nada. Nadie se enteró. O sea, de hecho, esta película, hay muchísima gente en este país que ni siquiera sabe que existe. Cuando se exhibió en todo el mundo, porque era un proyecto de la UNICEF para que todos los niños del mundo la vieran y entendieran cuáles eran los derechos que los niños tienen. Y de mera casualidad, ¿no tienen como alguna liga en la cual nuestro público pueda observarlo? No, yo tengo aquí una película que mi papá consiguió rescatar, pero es una copia muy, pues no muy buena. La calidad. De la calidad. No existe una liga para verlo. Sí, es difícil de conseguir como tal. Lo más que podrían encontrar sería en YouTube, a lo mejor los cortos aislados. El de Canadá. Sobre todo el de Canadá, que se hizo más famoso por haber ganado el Oscar, y el de Inglaterra también, que fue el del Oscar. El de John Hallas. Ajá, del estudio de John Hallas, sí. Entonces, pero sí desgraciadamente sí es difícil de conseguir ese material. Y es muy bonito, la verdad. Y bueno, ya después, en el 81, mi papá hizo un mediometraje sobre las apariciones de la Virgen para conmemorar el 450 aniversario, en un cortometraje, en un mediometraje que se llama El Gran Acontecimiento, que se exhibió y se exhibe desde entonces en televisión cada 12 de diciembre. Aquella vez, me acuerdo perfectamente que cuando se estrenó esa película, se estrenó en la Cineteca, en una exhibición especial, porque también había celebración ese año por la conmemoración de los 450 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, y llegaron sacerdotes, obispos y cardenales de todo el mundo. Entonces, yo me acuerdo que bueno, fuimos todos a esa exhibición, a esa proyección, y yo nada más veía puro sacerdote y puro padre. ¿Dónde estoy? Yo vengo a ver una película, porque veo puro sacerdote. Bueno, y se nos acercaba, saliendo de la proyección, se nos acercó, bueno, no se nos acercó, nos cruzamos con uno que se detuvo con mi papá y le decía, bellísimo, grande obra, bellísimo, y se fue. Y me decía, ese era Augusto Casaroli, sí se llamaba Casaroli, sí, el representante del Papa en el Vaticano. Y tú. Y yo, bueno, pues mucho gusto, yo era un niño, ¿no? Todos. No, las monjitas lloraban. Sí. Y nos veían y nos abrazaban. Oye, pero cuenta la realidad de esa proyección, que la película llegó. Sí, como no, claro. Mi papá nos sentamos en unas filas al principio, y entonces ya estaba mi abuelo ahí sentado. Llegó antes y se sentó en el lugar que teníamos designados, y cuando se sentó mi papá, que se sentó junto a él, se volteó mi abuelo y le dijo, ay, mijito, ¿cómo te quedó la película?
No sé, apenas la voy a ver porque me la entregaron ayer en la noche de laboratorio. La última copia ya editada se la dieron la madrugada anterior. O sea, prácticamente ese mismo día llegó con los rollos y los entregó ahí para que el proyecto. No la había visto. No la había visto ya terminada. Sí, wow. De hecho, sí, es una belleza. Sí, me imagino que ustedes siendo sus hijos pudieron ver todo lo nuevo que hacían, ¿no? Sí. Imagino. Y deshacía. ¿Y qué deshacía? Comerciales y digo yo, los Reyes Magos a mí no me tocó, éramos unas bebés. La única anécdota de los Reyes Magos que yo tengo es que mi papá empezó un 1 de septiembre del 74 y fue el día que nacimos mi hermana y yo. O sea, hoy. Y en la película sale Melchor, sus hijas son gemelas y lo hizo por nosotras. Las agregó porque nacimos el mismo día que arrancó la película. Siempre nos incluía en sus películas. Sí. ¿En serio? O se incluía él también en sus películas. Mi mamá sale en Los Reyes Magos, ¿no? Sí. Sí. Pues la esposa de Melchor. Es la que tiene a las gemelas. La esposa de Melchor. La esposa de Melchor. Es que bueno que tuvieron la oportunidad de participar también en todos sus logros y creaciones, ¿no? Comenta Maki Terán. Grandes animaciones de comerciales que creó yo han trascendido, se pueden recordar el árbol de Jumex, el águila de Banco Serfín y el piqué de México 86. Así es. Es correcto. Chicos, ¿y qué tal el corto del 450 aniversario del aparicio de la Virgen de Guadalupe? Es la que están contando ahorita. Es el gran acontecimiento, así es. Así es, digo. Se llama Nican Mopowa, así es el nombre. Nican Mopowa, el gran acontecimiento. Así es. Ok, me imagino que es una palabra en náhuatl. En náhuatl. Sí, esa sí está en YouTube. Esa sí la puedes encontrar como Nican Mopowa o el gran acontecimiento. El gran acontecimiento. Perfecto, entonces estaríamos listos para verla. Sí. Una gran experiencia, la más bonita que he tenido en mi vida. Y de padres quedaste hasta. Y feliz cumpleaños. ¡Ay, gracias! Sí. Muchísimas felicidades. Era el cumpleaños del que se acordaba. No, no es cierto. Se acordaba de todos, pero de todos. Espero que se la pasen increíble y que puedan seguir cumpliendo muchísimos años más, en verdad. Gracias. Les deseo lo mejor que pueda haber en este mundo. Gracias. Claro. Y platiquen un poquito acerca de qué era lo que les platicaba su padre, como de todo, o cómo veían su cara, de su emoción al platicarles de un nuevo proyecto, porque obviamente se los platicaba a ustedes que eran sus hijos, y me imagino que se los platicaba con una gran emoción en su cara, ¿no? Sí, muchos de los proyectos. Digo, al primero que se los contaba era Fernando. Era Fernando. Primordialmente Fernando. Siempre tenía ideas, ¿no? Siempre tenía ideas y proyectos y él, bueno, dentro de lo posible o dentro de las posibilidades que tenía cuando éramos niños, él trataba siempre de llegar a comer a la casa. Entonces nos sentábamos todos a comer porque los parábamos a comer, comíamos en familia y las comidas eran pláticas y a veces nos contaba de sus proyectos con la pasión esa que siempre tenía o que siempre tuvo, pero también luego nos platicaba de historia o nos platicaba de leyendas, de cuentos, de la historia de la música, las historias de la ópera, las historias anécdotas del cine. Comer así en familia era sentarnos a escuchar y a que nos platicara. Entonces era, pues, no sé, para mí siempre fue un momento, la hora de la comida, como era que muy especial, muy... O de sus amigos de la universidad, de sus maestros. Jugaba a hacernos preguntas de historia que él nos platicaba y ganaba quien contestaba. Que le había puesto atención. Siempre ganaba Berta. No, es que era como una clase de historia del arte. Sabíamos de pintura, de música, de escultura, de historia, de cine, de literatura, mitología. A mi papá le encantaba leer
y siempre nos inculcó desde muy chiquitos también el hábito de la lectura. Realmente siempre tenía algo que hacer y si no lo inventaba, porque además era fascinante. Yo también he dedicado mi vida un poco al arte y recuerdo haber vivido también entre bambalinas, ¿no? En los teatros, cuando daba conciertos, en sus ensayos. Hizo proyectos tan curiosos. Una vez, un año, recuerdo, yo tenía 12 años y lo invitaron a crear una escenografía en Monterrey, porque iban a estrenar la ópera Carmen, venían grandes estrellas internacionales, pero querían hacer una corrida de toros durante la ópera. Entonces a mi papá se le ocurrió construir la escenografía en la Plaza de Toros, que fue un evento como único. Creo que lo llegó a repetir, ¿no, Fer? Sí, aquí en México. Sí, lo pusimos después en el 94. En la Plaza de Toros, México. Se montó primero en la Monumental de Monterrey y luego en México. Fueron 2 funciones. En aquella ocasión toreó Jorge Gutiérrez. Y Manolo. No, Jorge Gutiérrez nada más. No fue un Manolo. No. Bueno, pero les falta contarles que en todo eso mi mamá siempre fue su cómplice. Bueno, sí, también, porque mi mamá también estaba metida en el ámbito del teatro, de la ópera y de la radio. Junto con él, ¿no? Lo apoyaba siempre en todo lo que hacía. En sus programas de radio mi mamá era su telefonista. Así empezó, porque luego fue productora. Trabajó mucho tiempo con Claudia Leck también. En la XCW. Entonces siempre estuvimos rodeados de este ambiente creativo, ¿no? Sobre todo, y mágico, ¿verdad? Sí. Sí, claro. Y yo he visto mucho de que, por ejemplo, las personas, artistas, que son unos con su familia y son otros como en el otro mundo, ¿no? De la actriz o de, por ejemplo, aquí en este caso su padre que hacía muchas cosas. ¿Con ustedes se portaba diferente que con el mundo? ¿Al momento de salir a las cámaras? No, era igual con todos. Era igual con todos. A sus empleados les decía, mijito, ¿cómo estás? Los saludaba, si tenían problemas lloraban con él, los consolaban. Yo también, a los novios los invitaba a desayunar. Sí. También. Muy cariñoso. También. Era siempre muy cariñoso y siempre nos incluía o nos invitaba o nos hacía participar o si nos involucraba de alguna manera. Siempre nos presumía también, ¿no? Siempre para él siempre éramos muy importantes, ¿no? Entonces, siempre nos los demostró, fue muy cariñoso. La verdad, Jackie, mi papá, yo creo que no hay una persona en el mundo que haya conocido a mi papá y no lo haya querido. O sea, tenía la habilidad de que la gente lo quería, porque esa era su forma de ser, ¿no? Entonces, mi marido decía, es que Santa Claus, con todos, sí, platicaba con todos era muy amable, con todos era, pues así como era él, ¿no? Siempre fue así. Entonces la gente de verdad lo conocía y lo llegaba a querer, ¿no? Sí. Y te comento lo de los novios porque era muy curioso que nosotras, pues imagínate, 6 mujeres, entonces imagínate todas las personas que circulaban por la casa y él los invitaba a desayunar y los invitaba a comer y luego terminábamos nosotros la relación con los novios, pero ellos seguían yendo a la casa a ver a mi papá y a desayunar con él y a platicar con él. ¿Por qué? Porque pues generaba eso, ¿no? Que la gente lo quisiera. Se ganaba el corazón de la gente. Uh-huh. Sí. Y déjame te cuento una anécdota, que ahorita me acordé que éramos chiquitos. Un día llegó mi papá, porque él era muy amiguero y conocía a muchos artistas. Sí. También. Y llegó un día mi papá y nos dijo, adivinen con quién me fui a tomar un café. Y todos, ¿con quién? Con Cricri. Y todos, ¡oh! ¿Fuiste a tomar un café con Cricri? Y todos decíamos, oye papá, pero... ¡ay, tazas tan chiquitas!
Mi papá era muy amigo de Francisco Gabilondo Soler, pero nos decía que se sentaba en una hojita ahí junto a él en la mesa y platicaban. Y le daban una tacita chiquita y se ponían a platicar. Con la tacita chiquita. Sí. Yo de chiquita, yo de niña me llevó a ver un espectáculo de Cricri con mi hermana Adriana y yo quería tomarme una foto con la botarga de Cricri. Y yo veía pasar la botarga y yo quiero, mi papá, ahorita te voy a presentar a Cricri. Y yo, pero ya se fue, yo veía pasar la botarga y mi papá, tranquila, ahorita te lo voy a presentar. Total, ya acabó la función, me lleva a otro lugar donde entré a conocer a Cricri, al verdadero. Me dijo, mira, ese señor que está en esa silla es Cricri. ¿No? Y yo feliz, pero yo quería la botarga, ¿verdad? Yo quería el grillo. Y conocí a Cricri y quería mucho a mi papá. Pero no era un grillo. No, era un viejito de barba. De hecho, Cricri decía que el único que tenía derecho de animarlo en animación era mi papá. De hecho, le entregó una vez una carta, ¿verdad, Fer? Dándole ese derecho. Hizo algo de Los Palomos, ¿no? Hizo 2 canciones en animación. Los Palomos. El casamiento de los palomos y el abejorro, el jicote aguamilero. Sí. Ay, sí, cierto, el aguamilero. Eso los habrá hecho a principios de los 70s. Sí. Más o menos. Más o menos. Y platíquenme un poquito cómo fue tenerlo tanto de padre como jefe. Bueno, a mí me tocó de jefe mi papá y sí, conmigo era estricto en el aspecto de cuando me corregía mis dibujos y era muy, muy meticuloso, pero realmente sabía acomodarnos en espacio, vamos, yo era intercaladora y luego fui asistente, entonces yo tenía a mi jefe, ¿no? El que era el encargado de ese departamento y entonces ese ya me daba a mí las órdenes para que yo no recurriera a papi, ¿no? O sea, mi papá me revisaba cuando yo era practicante y me decía, esto está bien, esto está mal, pero a la hora de que ya yo trabajaba en la producción, yo como todos los empleados, pues tenía el área donde trabajaba y el área donde trabajaba yo tenía a mi jefe, ¿no? Y no podía yo saltarme a mi jefe. Entonces, a mí directo, mi papá como jefe no me tocó porque había más, o sea, yo estaba más abajo, ¿no? Entonces conmigo pues siempre fue muy, muy amoroso, salvo cuando corregía mis dibujos, pero no me tocó como jefe directo, más bien a mi hermano, ya a él sí le tocó como jefe directo. Sí, bueno, yo empecé a trabajar con él en el 85, con una película, con el inicio de una película que se llama El pequeño ladronzuelo, que es sobre basado en la novela de Oliver Twist, de Charles Dickens. Esa película la estrenamos en el 87. Yo empecé a trabajar ahí con él en aquella época y también empecé desde abajo. Empecé pues apenas coloreando algunos cuadritos de storyboard, y poco a poco fui ya adentrándome más en el trabajo. Y sí era estricto cuando tenía que ser estricto, pero no solo conmigo, con todos. O sea, el trato era igual para todos. Ya no importaba, o vaya, en momentos donde tenía que ser estricto lo era, en momentos donde no, donde pues era más amigable, pues igual. Entonces, si no había diferencia de trato, pues no la hubo conmigo, no la hubo con ninguna de mis hermanas que trabajaron con él, que fueron Berta, Adriana, Mónica, Tere. Yo no. Y yo. Sí. Bueno, de hecho, Berta entró a trabajar con él antes que yo, porque yo estaba muy niño. Cuando Berta entró a trabajar, ella entró a trabajar en El Gran Acontecimiento, en el 81. Yo no, yo siempre quise tenerlo nada más como papá, como un jefe no. Yo lo iba a visitar. Ya te dije que por qué no te sale ni un muñeco de palo. Y además no heredé de él otras cosas, otras habilidades, pero el dibujo no se me da mucho. Entonces yo iba muy contenta a visitarlo y me apapachaba mucho, porque no, como jefe no, preferí como nada más como papá. Sí, me imagino. Y ¿qué fue lo que heredaron de él? Porque me imagino que gracias a él, ustedes me imagino que hacen muchas cosas o cada uno hace cosas diferentes conforme la actuación, el doblaje, el arte.
¿qué es lo que les dejó su padre? Mira, yo te puedo decir, a ver, voy a hacer una, independientemente de que cada una de ellas te diga, yo te puedo decir que Berta y Tony, la facilidad para el canto, el teatro, Tere, Adriana, Mónica, el dibujo, bueno, Berta también algo de dibujo, Tere, Adriana y Mónica, el dibujo, yo el dibujo, el canto para nada, canto horrible. No, yo tampoco, yo no. El baile Tere menos. sí canta. El También, baile y el teatro Adriana. menos. Y mi hermana Ceci, tampoco. Se llama Ceci. ¿Se llama Ceci? Ceci es la más parecida a mi mamá. Ceci le da a mi mamá. Sí. Okay. Sí, bueno, sí, yo también pinto. Sí, y empecé, soy la más grande. Sí, Tere pinta. Sí. Yo empecé trabajando con él efectivamente en el gran acontecimiento y me encanta dibujar y me encanta pintar, pero descubrí que la animación no era lo mío, porque era muy inquieta, no podía estar sentada tanto tiempo. Entonces yo con lo que heredé de mi papá y que amo es la actuación. Yo soy actriz, me dedico a eso. Amo el teatro. También he trabajado en cortometrajes y en largos y en comerciales chiquitos desde mi pueblo, que vivo en Cancún. Y que me perdí. También me dedico a hacer doblaje. La edad. Esa parte, perdón. La vejez. Así lo ¿Eso llevamos. también le heredaste? ¿Qué te pasa? Y el canto, me gusta mucho cantar, aunque ahí sí presumiría más del don que tienen mis hijas, María Fernanda y Renata. Ellas sí heredaron esa capacidad de cantar como mi papá, así de qué bárbaras, o sea, maravillosas. Ellas heredaron, abuelaron el canto de mi papá. Sí. Canto. Tony, porque vamos por orden de edades, sigues tú. Bueno, yo también en alguna época le entré a la parte del canto y de hecho mi papá me llevó a tomar clases de ópera, que eran muy divertidas, pero bueno, fue una época, una etapa de mi vida. Y ¿qué heredé de él? Heredé la pasión por la música, la pasión por la ópera, me encanta. Y él fue un gran maestro. Yo soy docente. Yo he enseñado tanto a niños como a adolescentes. Actualmente soy docente de adultos, soy capacitadora y esa parte pues creo que también se la heredé a él, porque a él le encantaba enseñar, le encantaba trabajar con gente, le encantaba transmitir todo lo que él sabía y creo que eso es parte de lo que yo le heredé, aparte de la cara, porque creo que de la cara soy la que más se parece a él. Y el dibujo no. El dibujo, yo cuando tenía que hacer dibujos para mi carrera o para la escuela, pues me ayudaba mi papá o me ayudaba Fer, pero fuera de eso, pues todo lo demás, pues sí le heredé muchas cosas, muchas pasiones. Y se ayudan mutuamente, ¿no? Todo. Sigue Fer por orden de edades. Bueno, el dibujo. Casi no se le da. El dibujo, vaya, aparte de heredar esa parte, bueno, trabajando con él muchos años, desde el 85, pues también aprendí mucho ya en la otra parte de lo que es la animación referente a la dirección de la animación, ¿no? En la organización de un proyecto, dirigirlo, y toda esa parte. Sí heredé el gusto por las artes también, pero cantante no, bailarín menos, actor no, y también su nombre. Su nombre. Ahora toca Tere. Yo le heredé, bueno, el dibujo, sí canto, pero en pachangas, en karaoke, en el baño, sí, y en el baño. Canta. Pero sí me gusta también cantar, me gusta también actuar, pinto, bueno, me he dedicado a hacer como murales para cuartos infantiles, escuelas en kinders, he hecho murales para niños, ¿qué otra cosa? Cuento chistes. Sí. Eso sí te sale bien. Es el alma de las fiestas. Eso se lo heredaste tú. Soy la heredera de los chistes.
A ver, cuéntanos uno. No. Es que la tienes que agarrar en fiesta y ya enfiestada. Ah, ok. Muy bien. Cuando haga una fiesta te invito, Jackie. Sí. Muy bien, yo encantada. Y esperar ese chiste. A ver, a mí me gusta dibujar. Yo empecé a trabajar con él. También le entré a la cantada, pues cuando era chavita, a los coros. Estuvimos en una estudiantina, mi hermana Mónica y yo, luego en un coro. Me gustaba la cantada, no tanto como a mis sobrinas. Me gusta mucho dibujar. Luego me dediqué muchos años a dar clases de animación con mi marido, que también es animador. Ahí lo conocí, con mi papá. Bueno, no es cierto. Bueno, mi marido es hijo de Claudio Lenk. Entonces, era el primo. Hola, Claudio. Era el primo y entró a trabajar con mi papá. Y entonces pusimos una escuela de animación, mi marido y yo. Entonces, yo me dediqué también a dar clases de dibujo y de animación junto con mi marido. Y pues nada más, también dibujo, más dibujo y más dibujo. Sí, yo trabajé con mi papá en color y fui como su asistente mucho tiempo. Yo no canto, yo nada más movía la boca. Cuando estábamos en el coro, yo nada más movía la boca. Yo no canto. Contabas del 1 al 10. Sí, como mi mamá. Es que era nada más como el atractivo, porque se parecían, las ponían juntas. Sí. Pero... yo nada más movía la boca porque yo no canto. Y yo, ¿qué le debía a mi papá? El gusto por el arte. Me gusta diseñar. Yo hago diseños para pasteles. Nada que ver, pero sí. Hago diseños para pasteles. Y pues hago como lo que mi papá hacía, Mickey Mouse y cosas. De hecho, antes de que él muriera, me ayudó mucho. Yo tenía diseños y le decía, oye, pa, necesito hacer este diseño, no sé qué, y luego sí me llegó a ayudar a buscar algunos diseños y a hacer mis decorados. Es lo que le heredé. De hecho, yo me dedico a hacer pasteles. Yo hago las obleas. Entonces, cuando quieras, juntemos. Yo me pastel para todos. De hecho, le hice a mi papá una gelatina con los Reyes Magos. ¿En serio? Sí, yo hago las obleas. Ay, qué padre, eso está genialísimo. Y yo uso mucho las obleas, me gustan, me encantan. Yo me imagino cómo es posible poner una imagen en una oblea que se puede comer. Sí, así sí. Acabé dedicándome a los monitos, como diría mi madre. Sí, nos comenta José Ruiz, me gustaría participar, ¿se puede? Es su hermano. Es su hermano. Es mi tío Pepe. Sí, es nuestro tío Pepe, querido. Beso, tío. Beso, tío. Mi tío Pepe también colaboró con él cuando era más joven en la parte publicitaria. Mi tío Pepe se dedicó siempre a la publicidad. Entonces, llegó a colaborar, o mi papá llegó a colaborar con él en proyectos, campañas publicitarias en alguna época. Sí, la de Jumex, ¿no? Por ejemplo, que fue una campaña muy, muy bonita, ¿no? Muy importante. Sí, la del árbol de Jumex, el primer árbol de Jumex. Sí, y el coche Bardal. Y el Bardal, ¿no? Esa no sé de qué agencia era, pero también mi papá trabajó en esas campañas. Lo que pasa es que, por ejemplo, la de Bardal y la del el Águila de Serfín fueron campañas muy largas. Entonces, se usaron a muchas casas productoras para hacer los comerciales, no fue solo una. Entonces, mi papá hizo unos de Serfín e hizo unos de Bardal, pero no hizo todos, ¿vale? Ok. Uh-huh. Sí, donde salía Carrazo, ¿no? Que después hubo un tema ahí con la película de Cars. De Cars. O el diseño del coche, ¿no? Sí, ahí se metieron en una bronca legal, pero vaya, los dueños de ese personaje, que era obviamente la agencia que manejaba a Bardal. Uh-huh. Sí, mi papá. Ok, muy bien. Y de hecho comenta Sandra Castillo y también el ajonjolí de todos los moles. Lo dice por Tere. Muy bien. Que también es ajonjolí de todos los moles. Es que salió un poco sociable como mi papá.
Sí, mi papá. Sí. Y La más sociable es Tere. Somos una familia muy grande por parte de mi papá, y entonces yo siempre lo acompañaba a todos los eventos de la familia, y para llegar a sentarnos a nuestra mesa tenía que pasar 1 hora, porque saludaba a todos y a cada uno de sus parientes, conocidos, invitados y músicos. Y cuando se despedía también. Y cuando se despedía también, entonces es algo que me heredé también de él. Me encanta ir a las pachangas, invítenme. Sí, invitada ya tenemos a la de las obleas y los pasteles. Sí, claro. La animadora de fiestas también. Sí, y la anfitriona y las amenidades, hermana. Perfecto, entonces. También nos gusta cocinar, qué caray, podemos llevar cosas. Mire, dice. Podemos hacer un intermedio de baile. Sí. Mi Tere, una gran animadora creativa y artista. Todos son grandes creativos. Gracias. Felicidades a todos con grandes talentos. Sí se ve quién era la consentida, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cuánto le pagaste, Tere? No. De todos los animadores eran Tere y Fer. Tere y Fer. Sí. Dice Priscila, claro, Tere, súper social. Sí, claro. Pero bueno, creo que ya estamos por concluir, ya que llegamos a la hora de este programa que viene siendo aquí en Sincronizados. Y por último, me gustaría preguntarles qué fue lo que más les marcó la vida de su padre, o cómo fue como su experiencia más representativa con él. Pues por orden de edades, ¿no? Empieza Berta. Fíjate que a mi papá le gustaba mucho cantar, además en todos nuestros eventos sociales, y sobre todo cuando era pues una primera comunión, un bautismo, una boda. Cantó en la boda de casi todos nosotros, primos, digo, obviamente de sus hijos, y siempre lo invitaban porque cantaba muy bonito, realmente, y siempre cantaba la canción de El sueño imposible. Sí. Siempre. Y yo me acuerdo que le preguntaba yo a mi papá, ¿por qué siempre cantas esa canción? O sea, cantaba muchas, pero El sueño imposible no podía faltar. Y me decía que la fe era lo más importante en la vida. Creer en un sueño y alcanzar esa estrella, alcanzar ese sueño, para él era su himno. Y yo me quedo con eso porque así lo he seguido también yo siempre. Tener fe y luchar por tus sueños y alcanzarlos, ¿no? Claro. Algo que vaya... ¿Perdón? No, yo estoy diciendo el orden. ¿Quién sigue? Tony. Tú estás dirigiendo el programa, Adriana. Sí. Ahora sí, Jackie, algo ibas a decir. Sí. No. De que sí, o sea, ¿qué es lo que van a más recordar de él? Yo me quedo con el amor. O sea, mi papá fue una persona muy amorosa, y creo que eso fue el gran regalo que nos dejó, que fue el amor que siempre tuvo, el amor que tuvo a sus hijos, el amor que tuvo a su profesión, el amor a la gente, a los niños. Se caracterizaba por eso, por ser una persona amorosa, y yo me quedo con eso, con ese amor que nos enseñó a tener a todo lo que hagas, a todas las personas, o sea, así te lo puedo describir, ¿no? Y me quedo con eso. Muy bien, muchas gracias. ¿Sigo yo? Sí. Bueno, yo te puedo decir que yo siempre, a mí me maravillaba mucho, yo siempre lo admiré mucho por todo lo que sabía. Era una persona sumamente culta y sumamente inteligente. Sabía de historia, sabía de música, sabía de arte, sabía de cine, sabía de cualquier tema que uno le preguntara, él te explicaba y te explicaba y te explicaba, y era un torrente de información y de conocimiento, y a mí eso siempre lo admiré de él. Eso me impulsó a mí también siempre a este amor por el conocimiento, esta curiosidad por saber, por aprender,
A mí me gusta mucho leer, por ejemplo, cosas de historia, me gusta leer cosas de ciencias, tengo digamos que sed de conocimiento. Siempre estoy buscando cosas nuevas que aprender, cosas nuevas que conocer, y eso creo que lo tomo de él por esa admiración que tuve siempre a esa mente que él tenía, que era enorme. Perfecto, muchas gracias. Yo me quedo con todo lo que ya comentaron, pero me quedo con la herencia de la creatividad que pude obtener de él y que él aparte me enseñó a perfeccionar. Entonces me quedo con ese legado de poder ser creativa como él. Increíble, gracias. Y a mí, pues, igual que mis hermanos, pues, su sabiduría, el amor, porque siempre que hablábamos, siempre nos decía, te quiero, te amo. O sea, nunca se cansaba de repetirte que te quería. Nunca fue un padre que te prohibiera las cosas, te dejaba ser libre para entender tú, por ti solo, y siempre te decía, aquí estoy y te voy a amar. A veces decía, no apruebo lo que haces, pero te quiero y te amo y síguele con lo que estás haciendo. Entonces me quedo con eso, con el amor que siempre dijo te quiero, nunca dejó de decirlo, y eso es maravilloso ahorita, porque no me quedé yo con las ganas de decirle que lo quería, porque siempre que hablábamos era te quiero, y jugábamos, me decía, ¿de veras? No me estás mintiendo, ¿no? Te juro, te quiero. Ah, pues yo te quiero más, ¿no? Y así jugaba conmigo, bueno, con todos. Entonces, su forma de repetir siempre te quiero y de abrazarme y de agarrarme la cara, con eso me quedo. Muchas gracias. Pues yo me quedo con el niño, porque a últimas fechas me tocó al niño, porque era caprichoso, era berrinchudo, era juguetón. Entonces me quedo con el niño chiquito. Mi papá, cuando yo era niña, llegaba, escondía juguetes y jugaba frío, caliente. Entonces me quedo con el niño. Con el niño que era. Perfecto, con el niño que era. Gracias. Y les agradezco muchísimo que hayan aceptado la invitación de estar aquí en la página de Sincronizados. Gracias. En realidad les doy mi más sentido pésame. Yo sé que su padre fue un hombre maravilloso, y por todos los comentarios que nos pusieron de las personas que trabajaron con él. Siempre recuerden que él va a estar con ustedes. Recuerden siempre las cosas buenas y lo que les enseñó, porque hay que quedarse con las cosas buenas, no con las malas. Y agradecerle al mundo por ponerles a esa persona en su vida y a seguir adelante. Fue una persona realmente amorosa, conforme lo que iban diciendo, y se quedan con toda esa herencia, con toda esa creatividad que él les dio, y a seguir adelante. Muchísima suerte, les deseo lo mejor en su vida. Y pues nada, aquí estamos para servirles, y aquí estaremos a sus órdenes en la página de Sincronizados. Muchísimas gracias, en verdad. Gracias, Jacqueline. Gracias a Laura también, y a Sincronizados. Gracias, Sincronizados. Que pasen una muy bonita noche y luego nos estaremos viendo después. Muchísimas gracias. 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 Buenas noches.